Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Este es un episodio más de Sin Estudios. Y en esta ocasión me acompaña una vez más Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno que regresaste, mira. Ya eres la primera que va a regresar. Sí, sí, fue buen episodio el anterior para que me invitaras otra vez. Sí, fue un excelente episodio. Y bueno, como ustedes ya saben, estamos haciendo algunas de las películas de la temporada de premios y Ángela escogió la película de Aaron Sorkin. El, me gusta más el título en inglés, The Trial of the Chicago Seven. ¿Por qué escogiste esta película, Ángela? Porque es una excelente película. No, realmente es muy buena película. Y creo que de todas las nominadas de los Golden Globes, creo que es de las que tengo más comentarios. Y en cuanto a gustos, creo que resuena mucho con mi gusto y la verdad sí admiro mucho el trabajo de guión de Aaron Sorkin. Entonces, por eso elegí esa película. Estamos siguiendo las nominaciones de los Golden Globes, pero seguramente The Trial of the Chicago Seven le va a ajustar para una nominación al Oscar y yo desde ahorita creo que van a nominar a Sacha Baron Cohen por su papel y a Frank Langella, que si no lo ubican quién es, a Sacha Baron sí lo van a ubicar rapidísimo, pero Frank Langella es el juez y pues sí consigue que lo odiemos un poco. Aaron Sorkin también es el director de películas como Molly's Game y tiene muchas películas y se destaca sobre todo por sus guiones muy bien hechos. Y bueno, ¿nos puedes dar antes de empezar la película un poco de contexto de la misma película que nos da en, en la primera parte? La película inicia bastante dinámica, que creo que es algo característico del guión de Aaron Sorkin, que es creo que de las pocas personas que realmente puede atrapar tu atención mediante las escenas de los primeros 3 minutos. Y el prólogo dura más de 3 minutos, pero da un contexto de dónde nos encontramos eh, en la película, que es en el año de 1968, un año súper importante en cuanto a protestas mundialmente. Recordamos que fue la matanza de Tlatelolco en el 68 en México también, y en Estados Unidos fue un año cargado de bastantes hechos históricos, políticos. Empieza también con, me gusta bastante el uso de la narrativa en el prólogo, con la música y todo. Está el discurso de Luther King Jr. y luego se escucha un disparo porque fue asesinado en abril de ese año. Y a los 2 meses, Bobby Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, fue asesinado también. Y él iba a ser uno de los candidatos por el Partido Demócrata para la presidencia porque el presidente que estaba, que es el que empieza a hablar, que es Johnson, eh, pues dijo que no se iba a reelegir, entonces por lo tanto convocan a elecciones internas los demócratas y que creo que es algo importante recalcar en el prólogo, o sea, que lo hacen bastante bien a manera de contar históricamente los hechos, es que muchas veces se asocia a Nixon, que fue el predecesor de Johnson, a la guerra de Vietnam. Pero realmente, o sea, inicia como Johnson escaló la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Eh, y creo que es
o sea, me parece que fue bastante inteligente cómo se hace todo el prólogo y creo que, no sé, creo que el equipo de producción debió de haberse pasado bastante tiempo en esos primeros minutos de la película que dan el contexto. Otras cosas que pues, realmente dan el contexto, o sea, ¿por qué se hizo el juicio de los 7 de Chicago? Fue porque estas personas, que son, en realidad fueron 8 los enjuiciados primeramente, después vemos que a Bobby Sale se le separó del juicio y todos tenían como propósito el terminar con la guerra de Vietnam. Entonces para ellos era muy importante estar en una protesta cuando iba a ser esta convención demócrata en donde iban a elegir al candidato para las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Y ellos no querían que fuera Humphrey porque, por un lado, o sea, en el mismo partido demócrata, Humphrey estaba, al igual que Johnson, a favor de la guerra de Vietnam o a favor de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y pues ellos no querían que Humphrey ganara o que Humphrey fuera el candidato, que al final no sirvió para nada porque Nixon terminó siendo el presidente de parte de los republicanos. Y Y así. fue, y esa parte es muy importante porque lo vamos a comentar al final, pero el mismo frío que les dio a los demócratas poner a alguien que no estuviera en su misma línea fue lo que pasó antes de las elecciones de Trump. Prefirieron poner a Hillary Clinton y terminaron también perdiendo las elecciones. También parte de este prólogo, lo que me gusta a mí es, como tú dices, ¿no? Capta tu atención, pero justo lo deja en el momento más álgido, ¿no? Deja como el momento justo de tensión en el punto más alto y estamos esperando ver igual otras cosillas y pasamos directamente a cómo se van a enjuiciar, en lugar de ver de verdad ya la congregación de todas estas personas, que dicho sea de paso, todas estos 8 personajes que nos van a mostrar de diferentes colores y sabores, pero todos en la misma congruencia para terminar el conflicto de Vietnam. Y en lugar de ver eso, llegamos a la parte del juicio y nos hace querer saber qué pasó en el Inter, ¿no? Eso es justamente el gancho que utiliza Aaron Sorkin y lo hace en otras películas también, lo hace en The Social Network, lo hace no en Moneyball, Molly's Game en Molly's también. Game, cuando explica cómo llega Me encanta esa Molly a película. esa parte. Y bueno, a partir de ahí tenemos ya lo que sería el comienzo del juicio y me gusta mucho cómo retrata las personalidades de cada individuo. Lo hace al principio, pero lo va reforzando cada vez más, sobre todo en la primera etapa cuando los está presentando el juez. Me parece que recalca mucho la personalidad y que como dijimos en la premia, son muy congruentes cada uno de ellos, ¿no? Como los dos hippies van hasta la última consecuencia con lo que están proponiendo. No sé si ya nos quieras empezar a hablar un poco de la parte del juicio. Sí, bueno, algo que quiero agregar del prólogo es que justamente está escrito de una manera en la que pues cada personaje, digamos, termina la frase del otro, pero desde la esencia. Y es súper inteligente porque dicen muy poco, o sea, dicen muy poco y puedes captar cuál es la esencia del movimiento o cuál es la esencia de lo que ellos están buscando. Entonces creo que podemos dar un panorama general primero de los
7 de Chicago y de Bobby Sale. Algo que me parece bastante impactante es que la única vez que vemos a Bobby Sale, que es el jefe o el presidente de las Panteras Negras, que es como libre, es en el prólogo. Todo el resto de la película o lo traen amarrado o está bajo la vigilancia de los policías. Realmente es el único momento en el que lo vemos como un hombre libre. Y pues aquí podemos dar como una ojeada a lo que, más o menos a lo que cada personaje está aportando o más bien de dónde viene, aunque todos estén en contra de la guerra de Vietnam, cuáles son, digamos, las diferencias significativas entre cada personaje, que creo que se ve bastante el protagonismo del 2 de los 7, que es Abby Hoffman y Tom Hayden. Hayden. Y ellos Hayden representa el partido que se organizó en distintas universidades demócratas y se llamaban como la nueva izquierda, ¿no? Y vemos que su personalidad es siempre mucho más seria, que su intención siempre es dar el mensaje correcto, respetando a las autoridades, respetando el juicio. Y Abby Hoffman sería como la otra contraparte, que es como que al principio del juicio, después de la primera escena del juicio, se nota que dice, este no es un juicio civil, es un juicio político. Y el abogado le dice, no hay tal cosa como juicios políticos. Y él empieza a hablar sobre la importancia de la revolución cultural. Y Tom Hayden le dice, no hay tal cosa como la revolución cultural, o si la hay, no tenemos tiempo para la revolución cultural. O sea, él no cree en la revolución cultural como lo hace Abby Hoffman. Entonces, tenemos como estas dos partes que vamos a ver que son bastante importantes la dinámica entre estos dos personajes durante la película, y otra parte importante de la narrativa pues es el juicio como tal. ¿Qué vemos en el juicio? Pues realmente, ¿por dónde empezar? Antes de que empieces en el juicio, nada más como acotación, el jefe de las Panteras Negras, hay algo que deja bien en claro el prólogo, está en contra de portar una arma. Y ya para empezar con el juicio, lo están utilizando como si fuera la cara violenta de esta parte y no lo dejan actuar a consecuencia de que lo que quiere es salirse el gobierno con la suya y decir que ellos fueron los incitadores. Y digamos que él es la cara de la violencia y él es el que menos vela tiene en este entierro. Es, Totalmente. nada más como acotación de lo del prólogo y ahora sí, te cedo la palabra para empezar con el juicio. El juicio. Pues, ¿por qué empezó el juicio? ¿A quién fregados se le ocurrió decir, voy a enjuiciar a estas 7 personas? Porque cuando fueron las protestas todavía no había cambio de presidencia. Cuando Nixon entra a la presidencia, el que era entonces el fiscal general, que es Ramsey Clark, interpretado por Michael Keaton. No sé si así se pronuncia, pero anyway. Entonces pareciera que el juicio es simplemente un capricho, un teatro. Realmente está haciendo un juicio político. Es un teatro de parte
del nuevo fiscal general que entra con Nixon, que es John Mitchell. Él quiere enjuiciarlos. Y entonces le da como la tarea a Schultz y Foran, que son los fiscales generales que llevan el juicio. Entonces, digamos que el juicio es básicamente los Estados Unidos contra estas 7 personas. Y Schultz, o sea, le dice como, ¿cuál es la razón realmente? O sea, ¿cuál es la razón de enjuiciarlos? O sea, no están rompiendo ninguna ley. Y John Mitchell le dice, a mí no me vengas a explicar si están rompiendo una ley. O sea, yo quiero, y como buen republicano, yo quiero recuperar los valores de la América en la que crecí. Y creo que ahí es cuando, o sea, en cada momento de la película, el guión es fantástico porque remarca la esencia de los personajes. Y, o sea, le sirve al espectador para entender en pocos diálogos cuál es la actitud desde la que está, o cuál es la posición que tienen bajo esta circunstancia o este juicio. Y es bastante inteligente. Lo voy a recalcar todo el tiempo. Me parece súper importante cómo mete frases que podemos asociar a toda una comunidad de personas. Por ejemplo, esto de los valores americanos. De una manera bastante práctica para el espectador y bastante dinámica. Entonces empieza el juicio y algo que podemos notar enseguida es que el juez es un incompetente. O sea, es un incompetente. O sea, y No. muchas personas a lo mejor al momento de ver dirán como, o sea, es que esto está hecho para que la película nos entretenga. No, realmente, al final de la película, tienen un dato que dicen que el 78% de las personas que trabajaron, no sé si trabajaron, bla, 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 dicen que el juez Hoffman, que también se apellida Hoffman, era un incompetente. O sea, no era nada imparcial y a lo largo de la película, a lo largo del juicio es evidente y es ridículo bastante. Y es sobre todo un racista. Claramente es un juez que está comprado seguramente en este aparato lobbyista y republicano para perpetuar su posición, pero es claramente un racista por todas las acciones que emprende contra el jefe, sí, contra Bobby. Y creo que es de gran mérito del actor que lo odies desde el segundo uno, ¿no? O sea, claro, es un incompetente, es un racista, pero es odioso. Y parece ser que por lo que leí que en realidad... Sí, es un Joffrey, o Sí. sea, es un Joffrey. O sea, ¿o cómo se llama el otro vato? Ramsay se llama. Ramsay Bolton. Ajá, ese. Y cuando ya cuando ya empezamos el juicio también, me parece que otro personaje a destacar y que también tiene las puntaladas de guión más sabrosas es el abogado, ¿no? Kunstler. Sí, él lo que está, si, si a la parte del Estado le encargaron que encontrara cualquier resquicio legal para poder meterlos a la cárcel, lo que está haciendo el abogado de la defensa es encontrar todos los resquicios que se está saltando la ley para enjuiciarlos. Entonces, lo que está buscando una y otra vez son todas estas partes donde no se está siguiendo como se debería de seguir un juicio y que claramente tiene
compradas a varias cosas y finalmente es el que acepta que de verdad se está teniendo un juicio político, porque al principio ni él está diciendo que es un juicio político y una vez que entiende hacia dónde están yendo, se da cuenta y de hecho también termina él con una alegación por haber, no sé exactamente la traducción de la palabra, pero haber alegado con el juez. Tiene 27 Desacato, desacato al juez, que son como que 24, creo 24 que tiene intervenciones, 24. ¿no? Sí, sí, Y, sí. pero creo que tiene mucha fuerza su personaje y es una muy buena contraparte al juez que se está devorando a cada uno de los personajes y que con él, aunque haga estos diferentes desacatos, jamás puede con él. Y es por eso, por ejemplo, cuando se acerca y le dice, ¿está usted insinuando que soy un racista? Nada más hace una mueca y quien te lo afirma es el segundo personaje y le dice, pues será el primero, pero yo soy el segundo que lo está pensando. Y es como Sí, consiguen que liberen a Bobby Seale. Pero es quien tiene, sobre todo a mí que me gusta a veces ver la ley y el orden, pero no la parte de esta de unidad de víctimas especiales. No, me gusta más la parte donde nada más hay juicios. Creo que está muy bien hechas todas las frases para que el espectador no se pierda entre, ay, que el código el código aquello, sino que como tú dices, ¿no? Que entiendas súper bien qué es lo que está queriendo decir el abogado y el personaje. sí, a ver, es que, o sea, fueron 1000 años de juicio, o sea, entonces realmente los juicios son aburridos, ¿no? Esa es mi perspectiva. No sé qué opinarán los abogados, pero para mí, digo, los juicios son aburridísimos. Pero hay tantas películas sobre juicios porque obviamente utilizan esta narrativa de decir diálogos provocadores, diálogos on point que digan realmente o resuman realmente la dinámica que hay en esta sala de juicio. Que de hecho leí que la sala de juicio en la película es mucho más grande de la que fue realmente, pero parte de lo que quería el director era mostrar toda esta presión de parte del gobierno federal sobre los acusados y cómo constantemente esta frase de el mundo los está observando se repite durante toda la película. Y sobre todo esta parte de la sala grande para el juicio, y lo repite, y lo vamos a hacer hincapié ya al final, es que todo esto es un teatro para desviar la atención de lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces me parece que Aaron Sorkin usa este recurso de que haya mucha gente, seguido vemos cámaras, hay flashazos, o también cuando Sacha Baron Cohen está también relatando en una rutina de stand-up lo que está pasando dentro de la sala de juicio, lo que hace es que está remarcando que durante todos esos, creo que son como 6 meses de juicio, la atención se desvió. Y es parte de lo que a veces discuten fuera de la sala de juicio los 7 personajes principales, que es que esto no es lo importante es que se siguen matando, se siguen muriendo americanos en el terreno vietnamita y a nosotros nada más aquí nos están pues dando a tole con el dedo. Sí, sí, totalmente. Y aparte, creo que, insisto, el, el, el cómo manejan el juicio, la situación del juicio, tanto Abby como Tom, es bastante distinta en un principio. O sea, en un principio, para Tom es como un obstáculo para el objetivo que es acabar con la guerra. Y es como,
Y él insiste, es como, no importa, o sea, tenemos que hacer este juicio porque entre más rápido, mejor, porque vamos a estar afuera y ya una vez afuera podemos hacer lo que sea necesario para acabar con la guerra. Cuando Abby lo veía de una manera, creo, un poco más estratégica, como una plataforma a veces, Sí. como esta revolución cultural. Es decir, yo estoy aquí por mis ideas y, o sea, realmente el juicio, o sea, el problema era que cruzaron fronteras estatales para organizar estas protestas violentas. Cuando realmente no hubo ninguna conspiración, no tenían nada en común y vamos viendo estas discusiones también de parte de dentro de un grupo que está siendo acusado por lo mismo, sus diferencias y cómo el juicio los está consumiendo personalmente, ¿no? Y el juicio termina como empieza, ¿no? De la parte del Estado. Le dice, es que no, o sea, no veo qué delito perseguir. Y cuando ya Abby se para, y ahorita vamos a entrar ya en esta comparación entre Tom y Abby más profunda, cuando Abby se para a declarar en el estrado, le dice, me deja pensar porque jamás me habían estado juzgando por tener ideas. Dice, jamás me habían juzgado por mis ideas. Y ya tomando ya el tema de la comparación entre Tom y Abby, me parece mucho que al final cambian un poco de papeles porque los dos lo creen necesario para conseguir esta lucha en la que han venido. Como tú decías, ¿no? Abby ve el juicio como una vitrina para llevar su agenda. Por eso contesta, hace que repita, él empieza a repetir las palabras y luego todo el estrado repite lo que él dice, se viste con la toga, va e impulsa su stand-up, lo ve como una vitrina y Tom lo está viendo como un freno. Y al final, cuando hay unas grabaciones donde inmiscuyen a Tom, en que de verdad él fue el que insinuó, que sea o no verdad, me parece que no lo es, pero sea o no verdad que incita a que la gente vaya en contra de los policías, él entiende que es una vitrina y por eso Abby Abby acaba en el estrado mostrando esta parte de Tom y Tom acaba enunciando a cada uno de los 5,000 personas que perdieron la vida mientras que todo este circo pasaba. Y lo que me parece verdaderamente remarcable es que al final los dos, aunque acabaron en prisión, pudieron llevar el barco a buen puerto. O sea, les, al final incluso en estas discusiones que tienen en las oficinas de conspiracy, les los lleva a avanzar en estos dos ideales tan diferentes que tenían, ¿no? Sí, creo que la conversación, creo que hay dos momentos bastante críticos, que es cuando, o sea, cuando Abby le dice, a ver, ¿cuál es tu problema conmigo? O sea, realmente dime cuál es tu problema conmigo. Y él le dice, es que en 50 años o no sé cuánto tiempo, o sea, ya, Sí. te van a recordar a ti y lo único que van a recordar de ti es que eras un payaso, a tus seguidores tontos y no van a pensar en la desigualdad, en todos estos problemas que la comunidad estudiantil que estaba liderando Tom tenían, ¿no? Y porque ellos siempre que quisieron ser percibidos como serios, como esto no es un juego. Y para él era importante, este es, que esto me parece,
bastante relevante y un muy buen diálogo. Es decir, si no ganas las elecciones, no importa nada. No importa nada. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis que me hace recordar bastante. Yo no le sigo mucho la pista a Greta Thunberg, la verdad, pero recuerdo haber visto en alguna red social un pedazo de algún discurso en el que le decían a ella que no fuera a hacer protestas, sino que ella fuera a estudiar, que fuera científica para encontrar soluciones al calentamiento global. Y ella lo que responde es, ya hay científicos, ya tienen avisándoles un chingo de tiempo que se está calentando el mundo y los gobiernos no quieren cambiar el status quo. No van a hacer nada. Entonces, ¿de qué sirve el trabajo de miles de científicos a lo largo del mundo para probar que el mundo se está calentando si no hay políticas que, que transformen nuestra economía y nuestra forma de vida y forma de distribución de recursos? Si el político que está enfrente, si por quién votamos, no va a hacerlo. Entonces, es esta parte del discurso, él es esta parte, Tom Hayden es esta parte del discurso, es decir, no importa los segundos si no ganamos las elecciones, pero creo que no es del todo cierto, es parcialmente cierto porque me parece bastante importante el trabajo de Abby. Y creo que Abby, tanto en la película como en la realidad, fue percibido esto como un comediante a veces, como un payaso, pero a mí me parece algo que dice el abogado cuando Tom se está quejando de Abby, le dice, él es más inteligente de lo que crees y realmente yo puedo percibir que es bastante inteligente, o sea, bastante estratégico. O sea, creo que hasta la ropa que usaba era estratégica, porque Sí. en realidad, o sea, el look, y hay algo que a lo mejor puede pasar desapercibido, que después de la primera escena del juicio, cuando están todos en la sala de juntas y comiendo sándwiches, le dice, te cortaste el cabello por el juez. Abby le dice a Tom. O sea, como, te estás... O sea, él es totalmente un anarquista, ¿no? El decir, yo no me voy a cortar el cabello, porque esto también es un estandarte político, también tiene que ver con mi discurso, con mi agenda. Sí, lo que hace Tom es alinearse con el status quo. Sí. Y sí, es un problemón, porque también recalca mucho la inteligencia cuando van hacia la estación de policía y le dice, ay, ahorita se me fue el nombre, pero que es el que siempre anda con él. eh, el otro hippie, se me fue su nombre. Él siempre anda con él y le dice, Gary Rubin. sí, diles algo porque le están diciendo a la chava que quite la bandera, que no está representando a nadie. Y él les dice, no te pierdas, ellos no son los verdaderos enemigos, no te pierdas. Y siguen y justo a la vuelta están los policías. Y él les dice, hay que quedarnos aquí y, y vemos qué hacemos, ¿no? Y no, dicen, hay que regresar y es cuando se da el primer enfrentamiento. Pero él ni siquiera está pensando en una confrontación, él nada más está pensando en llevar el mensaje. Cambiar culturalmente. Sí, Y creo que le impresionante. hicieron. O sea, y creo que es desde esto, o sea, lento pero seguro. O sea, realmente lento pero seguro y así ha progresado un poco la sociedad, un poco. Porque, a ver, pasó hace 50 años, pero evidentemente
el 2020 también fue un año de protestas. Sí, y antes de hacer esta como referencia, y igual queriendo hacer el link, ustedes pueden ver que esta estrategia de usar el teatro de tomar chivos expiatorios, de tener un juicio político y todas estas cosas, es algo que se sigue perpetrando y hoy por hoy la gente quizás no lo está percibiendo, pero tener una mañanera diaria es parte de un circo que no está mostrando verdaderamente el foco de las problemáticas, ¿no? Al tener estas mañaneras, por ejemplo, lo que acaba de suceder es que acaban de meter una nueva ley de las empresas energéticas, que sabrá Dios qué le habrán metido. O sea, si ustedes se ponen a leer, van a ver que no es lo más conveniente y que por estar hablando de otras cosas cada Y mañana, quéjense en el DOF, no en Twitter. En pues el DOF. hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Y haciendo esta alusión, entonces vamos a entrar en la última parte del tema sobre cómo de verdad no hemos avanzado tanto como creemos, ¿no? Ya. Quisiera abordar también un poco todas estas escenas de los disturbios, porque también me parecen muy bien logradas, muy, muy, muy bien logradas y aparte están intercaladas con escenas reales. Entonces, yo creo que coordinar eso, o sea, Aaron Sorkin realmente no tiene experiencia como director, solo como escritor, entonces me parece que siendo esto, o sea, no sé si es su segundo o tercer trabajo como director, eh, me parece bastante bien logrado, las escenas son bastante impactantes. Creo que hay eh, tres momentos que son de bastante drama, que también quiero recalcar, es una característica de Aaron Sorkin, o sea, es amante del drama, se nota. Y a través del drama es que son entretenidas estos guiones y son bastante dinámicos. Tres momentos de drama. Bobby Sale, cuando lo amordazan y lo golpean, o sea, creo que es bastante impactante. Es un momento muy claro, o sea, no es que sea raro, pero es impactante verlo. Porque recordemos que estos juicios pues no eran grabados, o sea, es una representación de lo que eran. Otro momento que me pareció bastante impactante y que realmente, no sé si estaba muy sensible, pero me hizo soltar varias lágrimas de coraje. Es este momento en el que están molestando a la chica que trae la bandera y cuando realmente se arma este botín, los que la estaban molestando van y le empiezan a quitar la ropa. Y Jerry va a defenderla. Y me parece muy bueno que hayan incluido esto en la película, porque justo lo acabas de mencionar, Jerry iba a ir como a enfrentarlos y Abby le dice, ellos no son el verdadero enemigo, pero Jerry le contesta, en cierto sentido los son. Y fue cuando va a defender a esta chica que traía la bandera. También, no sé, a mí personalmente sí como de, es que ojalá esto fuera raro, ojalá fuera raro. Y el tercer momento creo que es ya hasta el final, cuando realmente los atrapan, que es cuando Tom está describiendo realmente como el último botín, o ya cuando rompen esta ventana en la que por un lado estaban los políticos viendo el Congreso y por otra parte estaban ellos con los policías. Es Abby el que lo está describiendo en el stand-up, no Tom. Sí, ajá, lo está describiendo en el stand-up, A Tom lo está pero no, empujando el abogado
y al mismo tiempo estamos, Sí, es es que por eso que es el momento, déjate completo nada más, ese momento de ok. edición, por un lado estamos viendo a Tom que lo está empujando para relatar la verdad de lo que ocurrió porque ya tienen una cinta y donde se supone que no se tiene que quebrar y acaba quebrándose y repitiendo lo que dice. Y él dice, es que parece que parece que adentro no había pasado nada y en ese momento, al mismo tiempo, la escena está mostrando lo que sucedió en el enfrentamiento y al mismo tiempo está mostrando cómo Abby está relatando lo que sucedió en el enfrentamiento en un stand-up. Y dice, a partir de aquí las cosas son medio borrosas, ¿no? Entonces, esa parte de la edición donde son tres perspectivas diferentes de la misma secuencia es magistral cómo está hecho porque pasa lo mismo un poco al inicio, ¿no? Estamos viendo a estos siete personajes y cómo está editado para que todos converjan en el mismo lugar. Y lo repite una y otra vez Abby, ya cuando están enfrente del restaurante donde está todos los demócratas dentro del restaurante y dice, para ellos eran los 50 y para nosotros afuera eran los 60. Y lo repite una y otra vez, lo repite por lo menos tres veces y la única que tiene como una cara de desesperación es una mujer que está viendo lo que está pasando afuera y cuando empieza a voltear a su alrededor, lo que me parece que hace el director, no sé si está pensando lo mismo que yo, es que le da una cachetada de realidad al demócrata que está dentro, ¿no? Cuando voltea y se da cuenta de que están viviendo unos Estados Unidos que ya no son, y cuando caen dentro es cuando empiezan a entender la realidad en la que están parados, pero ya es muy tarde. Sí, sí. Es como, pues sí, todos estos políticos que se sientan en un estrado a hablar de los problemas del mundo Sí. y no los viven, ¿no? Es una realidad. Y Y no solo, también podemos decir que no solo los políticos, ¿no? O sea, de repente, no sé, cuando tú estás, bueno, cuando se podía más, cuando tú estás en un restaurante y de repente viene un niño y es el tercer niño que viene a pedirte dinero y a veces haces mueca de decir, "Ugh", o sea, como, no, 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 gracias, no hay esta empatía y yo diría compasión por una persona que no lo sé si no tiene, seguramente no tendrá para comer el día de hoy, y está consiguiendo para comer el día de mañana, pero también nos falta esa realidad que en esta parte de la película se ve como muy distanciada, obviamente, porque está súper agrandada, pero que pasa, por lo menos pasa en el día a día de todos los mexicanos, en el día a día. Y no hay una ni compasión ni una empatía, por lo menos de la mayoría de los mexicanos, ¿no? ya, yo lo relacionaría más eh, que ya esto es hablar un poco más de lo inteligente que fue sacar esta película el año pasado, porque le dieron como el proyecto en el 2006 a Aaron Sorkin. De hecho, lo iba a dirigir. Ay, olvidé el nombre de ese director tan famoso De que... Spielberg. Y yo el macho así súper famoso, pero olvidé su nombre. Spielberg. Spielberg. Sí, desde el 2006 que le dieron este proyecto y apenas pues sacaron la película. Y ellos decían que querían sacarla antes de elecciones del 2008. Y ya pues la sacaron antes de elecciones del 2020 en los Estados Unidos. Hay gente y bastante resonante esta historia.
porque tiene bastante paralelismo con lo que vivimos ahora. O sea, y ojalá que 50 años se hubiera notado más. Pero ¿en qué podemos hablar bastante tiempo sobre las referencias y sobre eh, cómo anexar todos estos personajes a situaciones y ideologías que hoy en día vemos, sobre todo en las redes sociales. Y no sé, habría bastante que decir al respecto. No sé si a ti te parece que es bastante paralela la situación en el... Oh, se trabó. No, pero sí te escuchaste. Sí te escuchaste. Eh, yo empezaría el, Okay. yo empezaría el paralelismo. Claro que me parece que hay muchísimas cosas en paralelo. Obviamente cada cual en su contexto, pero ¿por qué se desprende esta cinta y seguramente por qué pasó el segundo enfrentamiento? Porque claramente le estaban pegando a alguien que ni siquiera estaba incitando a nada, ¿no? No sé si es el hermano o es amigo de Tom, le está diciendo a los policías que no le hagan nada a un chico que es menor de edad que se está subiendo y al querer decirle Rainy Day. que no lo hagan, le empiezan a dar de macanazos y le abren el cráneo. Eh, una y otra vez lo ha repetido eh, Dave Chappelle en su especial 8 minutos y 10 segundos. En, dice todas las injusticias que le han pasado a la población afroamericana y que le pasó en esta última ocasión a George Floyd, donde ya ni siquiera estaba haciendo nada y dos policías claramente blancos le acaban arrebatando la vida, ¿no? Y esa es la explosión. Ni siquiera a estas alturas no recuerdo ni por qué lo habían detenido, ¿no? Pero es, esta muerte lamentable del afroamericano va a desencadenar eh, varias marchas y varios tumultos del año pasado, ¿no? Claro. No, y dentro, creo que algo que también me parece bastante paralelo es que dentro de todos estos movimientos políticos progresistas, siempre hay diferencias, siempre hay diferencias. Y tanto la izquierda como la derecha, o sea, la derecha ve a la izquierda como un conjunto unificado, que todo el mundo cree lo mismo, o sea, que es bastante raro de concluir, a mi parecer. Y asimismo hay bastante gente de izquierda que dice, no, es que todos son conservadores y todos son de derecha. Y todos piensan lo mismo. Entonces, si piensas una cosa, piensas la otra. Entonces, como si hubiera una unificación de ideologías. Pero cuando estás dentro de un grupo ideológico y escuchas realmente los discursos, pues va a haber con algo con lo que no estés de acuerdo. Y ahí empieza a haber polarizaciones de estos discursos. Como lo vemos, o sea, la causa era la misma. La causa era terminar con la guerra de Vietnam. Y hay muchísimas, y podemos nombrar bastantes movimientos en los que hay una misma causa y una polarización dentro de ese grupo. Tanto, por ejemplo, el movimiento feminista. O sea, realmente hay, hay quienes dicen, esta es la agenda feminista, y si no puedes seguir esta agenda feminista, no estás dentro del club de las feministas. Y hay cuando quien dice, a mí no me importa si me dices si estoy dentro del club de las feministas o no estoy dentro del club de las feministas, soy feminista.
y hay quienes dicen, yo no me identifico, pero realmente también están abogando a favor de los derechos de las mujeres y de su libertad reproductiva, y también están abogando sobre la equidad de género, pero no se consideran a sí mismos feministas. Y aún así hay muchas personas que pueden perseguir un mismo objetivo, pero su manera de perseguirlo va a ser distinto. Y creo que es bastante ilustrador ver una película en la que veamos eso. Veamos esas diferencias, veamos esas discusiones y veamos cómo al final eh, las dos partes se entienden. Que creo que no hemos hablado bastante de David Dellinger, pero también fue un personaje, o sea, era totalmente un pacifista, y aunque en la película se ve que golpea a alguien, eso no fue real, eso fue, simplemente pasó en la película, pero en el juicio real nunca golpea a nadie. Y también está dentro del movimiento, y creo que, o sea, bastantes eh, mm, confirman que fue un pacifista en su totalidad, y también fue acusado. Y me encanta esa escena donde golpea al policía. Y creo que por eso lo hace Aaron Sorkin, para de verdad recalcar que lo llevaron a un punto de no retorno, ¿no? Incluso cuando están hablando al interior, él es el que trata de unir las voces, ¿no? Y cuando se está dando cuenta de que el juez es totalmente imparcial a lo que se está llevando a cabo dentro de la sala, eh, eh, completamente se sale de sus casillas y golpea a alguien, y Aaron Sorkin respeta que es un pacifista, no al golpear a otra persona, sino al estarse disculpando en varias ocasiones, ¿no? Porque él sabe que lo que hizo está mal, pero está llevado a un punto tan ridículo el juez, que hasta él, que es la voz de la conciencia y de la paz de estos 6 personajes extras, e incluso del abogado, que hasta él sabe que se tiene que salir de su papel, porque es inconcebible la injusticia que están viviendo dentro de la sala. Claro, sí, 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 totalmente. Y creo que algo que por eso digo que Abby es un poco más inteligente en esto, es que tanto Tom como David, como los demás, este, creían en una forma de hacer las cosas, en una forma de conseguir el objetivo. Y Abby no es que estuviera en desacuerdo con esa forma, pero creo que contemplaba muchísimo más el hecho, él nunca dijo, vamos a enfrentar a los policías, él No, no, dijo, no. va a pasar, va a pasar. Sí, Él dijo, no, no vamos a salir de este juicio, ellos nos quieren encerrar, y este juicio ya está hecho desde el momento en que nos enjuician, ya está hecho. desde que Nomás nos estamos aquí para seguir el teatro, ¿no? Realmente lo entiende bastante bien, me parece. sí, dice, en el momento en que nos eligieron, ¿no? Ajá, sí, se nos Desde el momento eligieron. en que nos eligieron, ya el juicio ya está hecho. Y por eso en ese momento David también le dice, ¿y por qué no nos está enjuiciando ya? Si usted ya sabe que de todos modos cuál es la parte, ¿no? Y también Sí, ya en esta parte donde Abby está arriba, eh, denota su inteligencia cuando le dice un versículo de la Biblia al abogado, y él lo está, como generalmente es quien está poniendo las bromas dentro de la sala, y cuando le dice, no, dice, esto lo dijo Jesucristo, y dice, y lo mismo estaba tratando de hacer Tom, y cada quien le da la ambigüedad a las palabras que quiere.
Y Claro. esa pincelada de diálogo a mí me parece fenomenal, ¿no? Porque O sea, de verdad, durante denota, toda la película. denota uno, la inteligencia de Abby. Dos, de cómo poder dejar en ridículo a alguien que está tan preparado, que está llevando un juicio que sabe que no debería de llevarse que él mismo sabe que no debería llevarse a cabo, y cómo toda la sala permanece en silencio en un acto de respeto porque saben que lo que acaba de decir es real, cuando en todo momento él había sido un aliciente de burla para toda la sala, ¿no? Sí, Entonces, ese momento de cambio de tuerca es muy inteligente. sí, realmente todos los diálogos creo que es lo que más evidentemente destaca de la película. O sea, Aaron Sorkin de verdad es un excelente escritor. Eh, Creo que por su amor al drama y por entender que la película no era una fotografía, era un retrato de lo que había pasado. O sea, no tenía que ser exactamente, no era que los personajes. Pues tuvimos una pequeña falla técnica, entonces ahí se va a ver un poco el recorte en la conversación, pero estábamos hablando de el último diálogo de Abby en la silla del estrado y de cómo las pinceladas que da Aaron Sorkin en esta genialidad de diálogo le ponen todavía una estrellita más al gran guión que tiene, ¿no? Así es, que es un amante del drama, Aaron Sorkin. O sea, realmente la dinámica de los diálogos eh, es fantástica. O sea, recalca bastante, creo que ya lo dije muchísimas veces, o sea, pero recalca bastante bien la esencia de cada personaje y ayuda al espectador a entender la trama. Y creo que algo que hace bien es que sabe que la audiencia no es estúpida. O sea, porque detesto realmente que cuando me están contando una historia que fue real, ah, o sea como si estuvieras viendo Dora la Exploradora, ¿no? O sea, como, ¿dónde estás? Esto pasó por esto. O sea, sino que realmente la rapidez de los diálogos, y creo que esto también lo vemos en la película de la creación de Facebook, o sea, que realmente son diálogos bastante, quizás hasta un poco complicados de seguir. O sea, creo que fue cuando le dieron el Oscar, ¿no? Al Sí. mejor guion. Pero pero creo que sí vale la pena. Creo que eso son las buenas películas, son las que sabiendo qué pasan, porque están basadas en un hecho histórico, no spoilers. O sea, realmente el spoiler ya fue hace 50 años, si no se enteraron, pues ni modo. Realmente yo tampoco sabía de este juicio hasta que vi la película. O sea, tampoco es como que súper enterada, no, pero gracias a la película pude entender realmente la dinámica de cómo se llevó este juicio a cabo y que no es un documental y que no es una fotografía, sino un retrato de lo que pasó. Me permite bastante entender la esencia de cada persona involucrada en este hecho y me parece brillante. Me parece brillante y sí creo que una buena película es eso, o sea, sabes qué va a pasar y aún así la quieres ver y aún así la quieres ver dos veces. Y creo que la disfruté, yo la he visto solamente dos veces y la disfruté muchísimo más la segunda vez porque ya entendía un poco más el contexto, entonces podía apreciar esos toques y esos diálogos y y esa inteligencia y como tengo el español un poco, que pienso las palabras como súper smooth, o sea, en la manera en la que una persona completa el diálogo de la otra, ¿no? Sí, 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 sí. Como esas transiciones Esas van muy transiciones. suavecitas. Sí, exacto. Y ya para finalizar, lo hablábamos en la previa,
¿Qué sientes de la escena final cuando ya los está diciendo el nombre de cada uno de los acaecidos? Lloré, o sea, creo que la verdad, siendo honesta, o sea, desde una perspectiva, yo no soy una persona que llore mucho con las películas. Es más, creo que no es que no llore, es que lloro con las películas con las que nadie llora. O sea, es como, en las películas con las que todo el mundo llora es como, no sé si es por la expectativa, o sea, que es como no se cumple la expectativa, entonces es un poco decepcionante y no lloro. Pero con esta, o sea, realmente a mí me mueve muchísimo la injusticia. O sea, y fue realmente un juicio muy injusto, pero como lo dice Rainy Davis, bueno, dice, no, lo que estamos pasando nosotros no tiene comparación con los que están realmente en la guerra. Y cuando empieza a nombrar a cada uno, porque es aparte de que es lo importante y es la razón por la que fueron a protestar a Chicago, es también un acto de voy a renunciar al privilegio que se me está ofreciendo por respetar a este jurado por lo que creo. Y, y también a Abby cuando le preguntan, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de que acabes con la protesta? Y dijo, su vida, porque eso es renunciar, eso es una renuncia total. O sea, no hay nada que yo crea que sea más valuable, o sea, al final que una vida, que es por eso que es que empezaron a nombrar a todas las personas, a todos los soldados que murieron. Y no se me ocurre mejor final. O sea, de verdad, para mí fue súper, súper emotivo porque ese es el mensaje. O sea, todo este teatro es eso, es un teatro, es un teatro. Y lo importante es esto. Lo Sí, importante es dejar la guerra. y además, cuando le dice el juez, le dice, usted es el que ha sido más respetuoso, el que seguramente llevará a cabo una carrera y que si lleva una carrera, lo eligen como, no sé, es congresista finalmente hasta el Estuvo 90, casado con Jane Fonda, sí, 16 la años o actriz. 12 años, algo por el estilo. Sí, Y, y entonces lo está elogiando, ¿no? Y qué contraste que el acto más patriótico que va a hacer en ese momento es la desobediencia al juez, ¿no? Donde va a nombrar cada uno de los sí. soldados acaecidos por la guerra y entonces termina en un momento muy álgido donde vemos esta locura del juez por quererlo callar y donde ni siquiera tiene derecho a callarlo porque es su final statement, y donde toda la gente le está aplaudiendo y donde finalmente el abogado de la defensa, como en alguna ocasión cuando se encuentra con Abby le dice, yo sé que realmente usted es un buen hombre, ¿no? Y en varias ocasiones lo denota, pero en el momento donde se para y le brinda honor a los caídos, creo que también hace la parte álgida de la historia. Y pues nada, con esta parte, ¿o quieres agregar algo más antes de que despida esta emisión? Pues para no perder la costumbre de siempre ser tan homilística, eh, pues eso de que creo que es sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, que las ideas son más fácil de esparcir, eh, no creo que la principal razón o
la razón que incita a la violencia es la deshumanización del contrario. Y que no es, no, que, que estamos contra la idea y dejamos de ver a las personas que tienen a esa idea como personas. Y, y eso es lo que hace la policía muchas veces. Es decir, no eres no eres un humano, eres la idea. Y estoy luchando contra la idea que está en contra del gobierno, ¿no? Y eso, pues no hay, creo que también es un mensaje que recalca mucho Aaron Sorkin de no dejar de ver a ninguno de los personajes al final como humanos. Y es que el fiscal, o sea, el que lleva, al final que muestra este respeto a los caídos, pues es eso, o sea, estaban ahí por ideas, pero no dejan de ser personas. Sí. Y siempre, aunque estés en contra de una idea, puedes empatizar siempre con otro ser humano porque somos 99% iguales todos los humanos. En cuestión genética, claro. Bueno, pero ese es otro tema. Sí. Pues sí. Entonces, con ese bonito mensaje, los vamos a dejar. Muchas gracias una vez más por venir. Ya sabes que aquí eres súper bien recibida, Ángela. Y suscríbanse, comenten Escriban. y todo lo demás para que algún día... Hagamos diálogo. Hagamos diálogo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.